Ya vamos a empezar. Veo que ya hay algunas preguntas. Todavía no vamos a ver las preguntas, por favor, estas al final. Bueno, nos voy a presentar un momento. Am, para los que todavía no nos conocen, somos Lea y Larisa. Somos las encargadas del proyecto Preintegración en Perú y también en Bolivia. Y nos encontramos físicamente en el Goethe Institut en Perú. Y sí, ¿qué hacemos? Nosotros ofrecemos charlas como esa el día de hoy. Y, por ejemplo, mañana también tenemos otra charla a la que les queremos invitar, que es sobre el sistema de seguridad social en Alemania, que también va a ser muy interesante y pueden aprender nuevas cosas sobre Alemania. Y sí, aparte de charlas y eventos, también ofrecemos asesorías individuales. Por ejemplo, si hoy tienen algunas preguntas muy especiales, individuales sobre su caso, nos pueden contactar también, porque hoy no vamos a tener tiempo para ver todas las preguntas individuales. Entonces, ahí en nuestra página web, que pueden ver acá también en el diapositivo, nos pueden contactar, pueden inscribirse para una asesoría y nosotras les vamos a contestar por correo. También pueden encontrar información en la página web que ya es muy útil para empezar todo el proceso de migración a Alemania. Y sí, nos pueden contactar y como ya saben un poco sobre nosotras, también nos gustaría saber un poco sobre ustedes y tenemos algunas preguntas preparadas. Bueno, acá vamos a empezar con una pequeña encuesta. Muchas gracias de antemano por ayudarnos, para saber un poco más de sus intereses, también para saber qué futuras charlas podrían ser interesantes. Excelente, son algunos. Perfecto, veo que hay varios ingenieros, varios especialistas de IT, algunos ya con conocimientos intermedios, muy bien. Y veo que también hay varios que desean emigrar a corto plazo. Perfecto, vamos a esperar un momento más. Sí, tenemos muchos ingenieros, qué interesante. Ya, casi han participado todos. Ya, excelente, muchas gracias. Acá pueden ver los resultados. Listo, entonces empezamos. Acá me ven a mí, a mi colega Lea y a Mariane Vázquez. Ella es nuestra invitada de hoy, que va a dictar esa charla con el título Postulación en Alemania. Mariane Vázquez es una peruana que estudió la carrera de psicología en la Universidad de San Marcos, en Lima, y ella vive y trabaja desde hace más de 10 años en el sur de Alemania, en el estado de Baviera. Ella actualmente labora como asesora en una organización alemana ayudando a migrantes y refugiadas en su camino laboral. Y adicionalmente, desde hace 2 años, es coach de inserción laboral e integración, asesorando a personas hispanohablantes en el proceso de postulación. Muchas gracias por estar aquí hoy día. A pesar de esa hora tan avanzada en Alemania, es que Mariana se encuentra en Alemania, una hora es medianoche. Y con eso me gustaría pasar la palabra a Mariane. Gracias, Larisa. Gracias, Lea. Antes de pasar a la presentación, bueno, saludar a todos los que están presentes. Hay más de 60 personas, estoy viendo, y me alegra mucho participar con ustedes en esta charla eh, para contarles un poquito tal vez más de mí,
Yo, como dijo Larisa, vivo hace 10 años en Alemania y bueno, vine con un nivel de alemán aproximadamente A2. Aquí he hecho el camino de estudiar alemán aproximadamente 1 año y medio y luego hice algunos cursos de cualificación y digamos que prácticamente al tercer año ya estaba trabajando en la institución donde trabajo actualmente. Ya justamente en estos días he cumplido 8 años en la institución. Y sí, ahí empecé mi camino de asesorar migrantes, refugiadas. El proyecto donde trabajo especialmente es para mujeres, pero bueno, el asesoramiento es el mismo, digamos, ¿no? Y hace un par de años, como decía Larisa, empecé a ofrecer mis servicios también online a hispanohablantes. Y bueno, creo que con eso podemos comenzar. Voy a compartir mi presentación. Listo. Hoy vamos a hablar de la postulación en Alemania y cuáles son los pasos clave para poder conseguir un trabajo. Estos son los puntos que vamos a tocar. Tal vez el punto número 1 lo voy a hacer mucho más rápido porque Larisa ya me presentó. El punto número 2 es que hay que tener en cuenta para la postulación. Luego vamos a entrar ya más de lleno a lo que es la documentación para solicitar empleo. La traducción literal de la palabra en alemán sería carpeta de solicitud de empleo. Luego vamos a hablar del proceso de selección, los portales de búsqueda de empleo y al final va a haber unos minutos para algunas preguntas. Bueno, esto creo que lo voy a pasar más rápido porque es prácticamente lo mismo que ha dicho Larisa. Sí, exacto. A lo que hago prácticamente tanto en la organización donde trabajo como en mi negocio privado, digamos, es ayudar a hispanos, migrantes, tanto en el proceso de búsqueda de empleo, en mejorar su documentación, homologación, reconocimiento de título, cursos de alemán, etcétera, para los que viven acá, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar al tema que nos reúne el día de hoy y es sobre el proceso de postulación, qué cosa hay que tener en cuenta en general. He tratado de resumir y de encontrar los puntos claves para alguien que está pensando en buscar empleo en Alemania. Y uno de los principales puntos es saber informarse o intentar informarse acerca de qué pasos se debe seguir para poder ejercer la profesión que tienen en Alemania, ya que puede ser que muchos ya estén informados, existen las profesiones reguladas y las profesiones no reguladas. Esto lo voy a hablar muy por encima porque sé que hay otros talleres que está brindando el instituto que profundiza sobre el tema, pero es algo que siempre hay que tener, no hay que perder de vista, digamos, ya que si la persona que quiere venir tiene una profesión regulada, el proceso para venir va a tener que ser muy diferente porque esta persona va a requerir de un proceso de homologación que probablemente es más largo, más costoso y termina con algún tipo de examen que le da a esta persona el permiso para trabajar en Alemania. Así, hablando muy a grosso modo, las profesiones reguladas son mayoritariamente las que están en el ámbito de la medicina, en algunas del ámbito social, pero digamos que la gran mayoría son profesiones no reguladas. Y como les comentaba, depende de qué profesión se tiene, es que el procedimiento va a ser diferente y por eso es súper importante informarse antes. Es como para mí como uno de los primeros puntos que hay que informarse para comenzar un proceso de digamos, querer migrar a Alemania. Luego, y que está relacionado con el primer punto, es el tipo de visa al cual se puede aplicar.
Ahí creo que también debe haber talleres que están organizando el instituto y es un tema que está ahorita en un proceso de cambio, porque justamente este año se ha aprobado una ley que ha abierto muchas posibilidades de tipos de visados que antes no tenían o ha flexibilizado los visados que ya habían. Entonces siempre es importante informarse qué tipo de visa es el que a uno le interesa, que te permite trabajar, que te va a permitir llegar a tus objetivos, digámoslo así. Puede ser que tengas varias opciones de visa, pero informarse nos va a llevar luego a saber cuál es la visa que en este caso te conviene más. Y asociado al tipo de visa está el tema del reconocimiento de títulos, justamente porque para la mayoría de visados, o mejor dicho, para los visados de búsqueda de trabajo y de trabajo, hasta ahora pedían siempre una forma de reconocimiento del título. Esto, como les decía, con esta ley de este año está cambiando. Y por eso es bien importante informarse antes de empezar cualquier procedimiento. Y por último, el tema del idioma, que si bien hay profesiones como por ejemplo las profesiones de tecnologías de información, TI, en donde sí hay muchas posibilidades de encontrar trabajo solamente con un nivel de inglés avanzado, pero siempre yo le recomiendo a todos mis clientes que por favor, se preparen con el idioma alemán, porque si bien puede ser que consigan un trabajo solo con inglés, uno nunca sabe qué va a pasar en medio año, 1 año, 2 años, ¿no? Y teniendo el idioma alemán, las posibilidades de, digamos, reinsertarse laboralmente, si es que pasará algo estando acá, son muchísimo mayores. Por eso, en cuanto se pueda, es la idea empezar a estudiar el idioma, aprender el idioma. Y el punto clave para las profesiones reguladas es que como el proceso de homologación es mucho más complejo, más detallado, también hay un nivel mínimo de alemán que piden, que es generalmente este nivel B2 para arriba. En el caso de médicos es el nivel C1. Eso con respecto a lo que hay que tener en cuenta a modo general para empezar el camino de migración a Alemania. El segundo punto, y este es uno de los puntos claves hoy día en el taller, es la documentación que se necesita para postular. Son estos 4 puntos, 4 documentos, digamos, que vamos a irlos viendo en detalle, cada uno. El currículum vitae, que en alemán es el Lebenslauf, la carta de motivación, Bewerbungsschreiben, también le llaman a veces carta de presentación, ¿ok? Los diplomas o certificados de estudios, de formación y los certificados de trabajo. Vamos a ir con el primero, que es el currículum vitae o Lebenslauf. Y primero les quiero comentar sobre las similitudes que hay entre el currículum vitae que conocemos, en este caso de Perú. Si es que hay algunos participantes de Bolivia, me imagino que deben ser muy similares porque en general es como que un formato que se maneja en muchas partes en Latinoamérica. Las diferencias que hay con el currículum vitae en Alemania. En este caso, las similitudes, perdón. Para los que vienen de, digamos, el mundo corporativo, que han pasado ya por procesos de selección en Perú, deben saber, deben estar enterados que lo que se recomienda siempre es tener un máximo de 2 hojas para el currículum. Si es una persona que tiene mucha experiencia, igual se sugiere intentar acortar lo más que se pueda en la medida de que uno puede, por ejemplo, dejar de colocar los trabajos muy antiguos si es que no son tan relevantes para el puesto.
¿sí? Pero la idea principal es que sea un máximo de 2 hojas. Obviamente, si es una persona que tiene muchísima experiencia, por ejemplo, médicos que tienen que colocar también congresos, estudios, publicaciones en revistas, en ese caso se puede ser un poco más flexible, o sea, no habría problema en que sea una hoja más, ¿no? Luego, que esté cronológicamente ordenado, y esto quiere decir siempre empezar desde lo más actual e ir hasta lo más antiguo. Y en este caso estoy hablando no solamente de la experiencia laboral, sino también de los estudios, ¿sí? De la formación. Eso es algo que se, digamos, se espera tanto en lo que conocemos de Latinoamérica como en Alemania. El tema de la foto, si bien aquí no es, digamos, que tiene que tener la foto, el currículum es más, se dice no necesitas poner una foto, pero digamos que en la práctica es recomendable colocar una foto. Y el tema con la foto aquí es que es mucho más, digamos, relajada que lo que conocemos de Perú, mucho más formal, con la cara seria. Las fotos que se suelen utilizar aquí en los currículos son fotos tipo LinkedIn, digámoslo así. Y bueno, esa es una ventaja al final porque es como que es más amigable. Luego, la información principal sobre la formación y experiencia laboral. Y en este caso, siempre hay que tener en cuenta a dónde uno se está postulando, ¿ok? Es decir, hay que colocar lo más relevante siempre en relación a lo que, al puesto, a la empresa a lo que uno quiere acceder. Y las formaciones muy antiguas no son muy relevantes. Hablo de formaciones tipo especializaciones, congresos, cursos. Eso también pasa en Perú, que si son de más de 5 años, 6 años, ya no son tan relevantes. A menos que sean cursos importantes, digamos, con créditos universitarios, con, ¿no? Sí, créditos académicos. En ese caso sí. Pero si son cursos, digamos, más pequeños y son muy antiguos, no es necesario colocarlos. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. En el caso del el currículum vitae en Alemania, se puede ser más flexible con cómo se organiza el currículum, ¿sí? Digamos que en Latinoamérica como que son un poco más conservadores en el tema de cómo editar y escribir el currículum, ¿sí? En cambio aquí, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que hizo una formación, no sé, de técnico administrativo, pero toda su vida trabajó, digamos, lo hacía en marketing y se está postulando para una posición de marketing. Entonces, en ese caso, se sugiere que el currículum empiece con la experiencia laboral. Digamos que para que la atención vaya directamente a lo que conecta a este postulante con el puesto solicitado. Y si al revés, estamos hablando de alguien que hizo una formación, por ejemplo, técnico asistente dental, digamos así, y ha tenido experiencias laborales en otros ámbitos, pero quiere retomar este camino de técnico dental, entonces la sugerencia es que primero coloque su formación y luego la experiencia laboral. Sobre la información sobre idiomas, si bien es algo que también se usa en Latinoamérica, claro, si uno tiene otro idioma, un idioma extranjero se coloca. Lo que veo aquí mucho es que suelen cometer el error de colocar el nivel, digamos, que uno obtiene en un certificado a través de un examen de alemán en instituciones como el Goethe, ¿no? Que es la referencia al nivel de idioma en el marco europeo, ¿no? Del A1 al C2.
El problema es que muchas empresas no están acostumbradas, no conocen este sistema de clasificación. Entonces, si coloco alemán B2, tal vez la persona que lea mi currículum no sabe que es un alemán B2. Por eso siempre hay que tener en cuenta esto y buscar cuál es el correlativo a este nivel de alemán, ¿no? Que suele ser, por ejemplo, el A1 o el nivel A es A1 y A2, son Grundkenntnisse, o sea, conocimientos básicos. Luego el B1 es Gute Deutschkenntnisse y así sucesivamente. Eso se puede encontrar en Google, es más o menos sencillo de encontrar, pero lo importante, como digo, es no quedarse solo en el A1, B1, etcétera, porque las empresas no suelen estar familiarizadas con esta clasificación. Después, al colocar la formación, en el caso de estudios universitarios, en Perú, por ejemplo, sabemos que lo más importante es tener la licenciatura o el título, ¿sí? En este caso, en Alemania, lo que, digamos, tiene más peso a la hora de revisar el currículum de alguien es el grado académico, ¿sí? Por eso es muy importante que coloquen si es que han tenido, que si tienen un diploma de bachelor degree o un magíster. Y ese es un error que también algunas veces suelen cometer algunos clientes de colocar de frente como que titulado en o licenciado. Claro, porque en otros países eso es más relevante, pero acá digamos que tampoco están familiarizados con ese tipo de titulación o de diplomas. Después, algo que es, digamos, creo yo, bastante particular de Alemania, es que los voluntariados y los hobbies también pueden ser tomados en cuenta al momento de, por ejemplo, al momento de la entrevista, puede ser algo que ayude a la persona a dar una buena impresión. Sobre todo los voluntariados. Digamos que acá es muy común que las personas hagan de manera paralela o en algún momento de su vida algún tipo de voluntariado y es algo que se refleja positivamente en el currículum. Por eso nosotros no lo solemos poner en Perú, pero aquí yo siempre sugiero que pongan sobre todo los voluntariados que han realizado o que realizan. Y por último, en el caso de congresos, seminarios, cursos muy cortos, ¿no? De duración, digamos, un día, un par de días, tampoco son muy relevantes. Como les comentaba al principio, a excepción de profesiones médicas, sobre todo los médicos en sí, digamos que en carreras como economía, profesiones administrativas, este tipo de congresos y seminarios no suelen ser tan relevantes, por eso yo sugiero que los dejen de lado considerando de que el currículum debe tener máximo 2 hojas. Eso sobre el currículum vital. Y ahora vamos a pasar a ver lo que es la carta de presentación, que es, a diferencia del currículum, un mundo nuevo para nosotros. Y yo que trabajo con gente, migrantes de muchas partes del mundo, les puedo decir que no solo para nosotros, es algo creo bastante peculiar de Alemania, del proceso de selección en Alemania, que la carta de presentación o de motivación tenga tanto peso. ¿Por qué sea así? No lo sé, pero es así, así que digamos que tenemos que buscar la manera de redactar lo mejor posible esta carta. Lo más importante que tenemos que saber al redactar la carta es que, digamos, se ve por algo estético mucho mejor que la carta esté en el mismo formato que el currículum vitae. Generalmente uno puede encontrar en internet, por ejemplo, juegos de carta más currículum. Es algo estético, digamos, pero como la mayoría sabe, muchas cosas entran primero por los ojos.
Y en Alemania suele pasar que una de las primeras cosas o la primera cosa que se revisa es la carta y después el Lebenslauf o currículum vitae. Muy importante también es colocar los datos de contacto. Como ven ahí, no sé si estoy señalando, no sé si se ve, creo que sí. Los datos de contacto de la persona que se está postulando van aquí normalmente, o sea, va a depender del formato. Hay algunos formatos en donde los datos de contacto están acá arriba. Esta es una carta, digamos, más tradicional. Y si bien uno va a presentar todo, el Lebenslauf, el currículum vitae y la carta, en la carta también deben ir los datos de contacto, ¿ok? Luego aquí abajo, a la izquierda, están los datos de contacto de la empresa, ¿sí? Generalmente va el nombre de la empresa, la dirección, o sea, la calle, ¿no? Y el número del edificio, del lugar y la ciudad. Y en el caso de tener una persona de contacto, se coloca aquí también el nombre de la persona contacto para que sepan que ese documento está dirigido hacia esa persona. Algo que hay que tener en cuenta después, aquí en esta línea de aquí, perdón, significa el ser, Geerte, Frau, no puedo leer el apellido ahorita porque es muy chiquito, pero es como estimada señor, señora. Y si uno tiene el dato, los datos de contacto de una persona que trabaja ahí, tal vez la encargada de recursos humanos, de personal, o el jefe directo que está buscando a un trabajador, y coloca el nombre aquí, debe colocar aquí también, o sea, dirigirse a esa persona directamente. ¿Okay? Estos son, digamos, son detalles que parecen tal vez poco importantes a primera vista, pero son detalles que, digamos, que van a dar a la persona que revise los documentos, van a darle esa sensación de que el postulante conoce cómo son las formas en Alemania. Por eso para mí siempre es, digamos, primordial seguir estas formas, tener muy en cuenta estas formas. Luego viene, después de los datos de contacto de la empresa, la ciudad, ciudad y fecha. Aquí no está la ciudad, pero normalmente se pone de donde uno está editando la carta. Y algo súper importante también, que nosotros tampoco estamos muy acostumbrados, es firmar la carta. Firmar la carta ya sea a mano, si es que los documentos los van a entregar, digamos, de manera física, a través del correo, etcétera, o hacer una firma digital para que la carta tenga una firma. Luego, la carta de presentación siempre debe ser de una hoja. Ahí sí no hay consensos, tiene que ser una hoja. Si creen que es su texto es muy largo, pueden buscar un formato en donde entre más texto. Que hay, como les digo, hay muchos formatos que se pueden encontrar en internet y algunos tienen obviamente el formato más reducido, otros tienen un formato más grande. La carta, digamos, tradicionalmente está dividida en 3 a 4 párrafos. El primer párrafo está destinado a que uno haga la conexión de la empresa, o mejor dicho, de uno como postulante, con la empresa y oposición a la que se está postulando, ¿sí? Digamos, es un trabajo para mí como que de autoconocimiento, de autorreflexión, inclusive para los mismos alemanes no es fácil redactar cartas de presentación, porque la idea es que uno en esta carta volque lo primordial de su experiencia y de sus competencias para, digamos, convencer a la persona que lo lee de que somos un buen candidato.
Entonces, en este primer párrafo, la idea es como que hacer el clic para que la persona que está leyendo la carta, que empezó a leer la carta, la siga leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace el candidato ideal? O sea, alguna experiencia que justo te conecta con esa empresa o te conecta con esa posición, algo así muy, digamos, directo, ¿ok? Porque luego en el segundo y tercer párrafo ya se va a hablar un poco más, de forma más amplia sobre la experiencia, conocimientos y habilidades. Aquí la idea no es repetir lo que se pone en el currículum, sino más bien ampliarlo en la medida en que uno va a fundamentar, por ejemplo, por qué cuentas con o por qué crees que tienes la habilidad de ser un buen líder o de trabajar en equipo. Lo que yo les digo siempre a mis clientes es que en ese caso hagan un trabajo de sentarse a pensar cuáles creen que son sus principales competencias blandas, como se les llama, sus habilidades, y escojan 2 o 3, no que hagan un listado, sino que escojan 2 o 3 que creen que son las que más los caracteriza y que obviamente están conectados con la posición y que estas competencias digamos que las expliques o que fundamentes por qué crees que tienes esta competencia o qué experiencia tuya laboral puede como que demostrar que tienes esta competencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso, por dar un ejemplo así a grosso modo, en el caso de trabajo en equipo, se puede comentar muy en una o dos oraciones, que se estuvo a cargo de un equipo el cual logró las metas que se habían propuesto en un corto plazo, etcétera. Entonces, así, no solo estoy diciendo que tengo la habilidad, sino que como que lo estoy fundamentando, ¿sí? Ese es un tip mío, pero creo que es como que lo que le da más sentido y personalidad a la carta para cada postulante. Y hablando de los conocimientos, tampoco es la idea de que uno agarre los conocimientos y la experiencia que han enlistado en el currículum, sino que expliquen un poco de qué se trata, esta experiencia o por qué son importantes estos conocimientos en relación a la posición. En el último párrafo, la idea es que se haga como un cierre de la carta y es bastante importante también que se coloquen, por ejemplo, la disponibilidad de tiempo, ¿no? En Alemania hay digamos que el trabajo funciona diferente como que en Perú y cuando uno quiere renunciar, por ejemplo, hay plazos que hay que cumplir, a veces hasta tiene que quedarse hasta 6 meses en la empresa donde has renunciado hasta poder cambiar de trabajo. Entonces, digamos que eso hace que todo el sistema de contratación de las empresas hagan todo con mucha antelación, por así decirlo. Por eso, eh, está bien si, por ejemplo, ahorita estamos en marzo y ustedes ponen que tienen disponibilidad para empezar a trabajar en julio. ¿Ya? Eso sería algo, digamos, más o menos impensable en Perú, porque en Perú como que esperan que uno esté disponible mañana para empezar y se puede hacer, pero acá no. También si uno está dispuesto a vivir en cualquier ciudad o a moverse, si es que ya están en Alemania, por ejemplo, con una visa de búsqueda de trabajo y han llegado a Berlín, obviamente su dirección va a aparecer ahí en la carta como Berlín, pero están dispuestos a mudarse a cualquier lugar, eso es súper importante que lo coloquen también en la carta. Y las pretensiones salariales pueden colocarlas, no es algo que tienen que hacer. Generalmente cuando la empresa quiere saber las pretensiones salariales, lo coloca en la oferta, en el aviso de oferta de trabajo, ¿no? Que tienen que colocar ahí cuáles son sus pretensiones salariales. Con respecto al tema de salario, aquí se suele negociar todo con salarios anuales, no mensuales.
y con el salario bruto, no líquido. Y por último, este es un tema que está, digamos que en Alemania, no, recién como que está empezando a darse. Sé que en otros países es mucho más frecuente. Me imagino que en Estados Unidos, por ejemplo, es el tema del e-recruiter, los robots que revisan la documentación de los postulantes. Y hay un par de tips para, en caso la empresa donde uno se postula utilice este sistema robotizado para seleccionar postulantes. Algunos tips es no utilizar gráficos. Hay algunos currículos que tienen gráficos, por ejemplo, en la parte de competencias o de idiomas. No utilizar gráficos, ni logos, ni letra en negrita, cursiva o subrayada. Eso es una sugerencia para, digamos, no ser descalificado por un robot en una empresa que tenga este sistema de reclutamiento. Pasamos ahora al tema de los certificados. La carpeta que se va a presentar al momento de postular debe contener, y hablo de una carpeta tanto física como digital, el Lebenslauf, la carta de presentación, certificados, pero solo, digamos, los más importantes, los que definen tu formación, ¿sí? Estamos hablando en este caso de diploma de tu formación técnica o de tu grado de bachiller, máster, doctor, ya que, como les había mencionado antes, la licenciatura en este caso para la postulación no es tan relevante. Para procesos de reconocimiento de título, homologación sí puede serlo, pero para la postulación no. Y al igual que lo que se coloca en el currículum vitae, los certificados son solo relevantes cuando los certificados de cursos son solo relevantes cuando son cursos, digamos, de más peso, como que han durado meses tal vez. Algunos cursos tienen créditos, o que al final del curso has obtenido un diploma, un certificado, digamos, con mayor relevancia. Y las cartas de recomendación. En Alemania no se coloca en el currículum vitae, ¿cómo le llamamos? Referencias laborales, ¿sí? Porque aquí no se hacen, o sea, nadie va a llamar a tu ex jefe, a la empresa donde trabajaste para preguntar cuál ha sido ¿no? Como se suele hacer en Perú. Yo trabajé en Perú varios años en recursos humanos, yo misma lo hacía, llamar al ex jefe para preguntar cómo era el desempeño, por qué lo despidieron. Ese es, digamos, un no-go aquí. Primero por temas de Datenschutz, ¿no? Protección de datos, o sea, no va a pasar. Entonces, está de más que coloquen referencias laborales en su currículum, pero lo que sí cuenta es si colocan en su carpeta las cartas de recomendación de los lugares donde han trabajado. Esta no es una práctica muy usual, al menos no lo era en Perú cuando yo vivía allá, no era muy usual, pero se puede hacer. O sea, uno puede ir a su jefe cuando va a terminar la relación laboral y pedirle que te haga una carta de recomendación. Sobre todo de las últimas posiciones, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido pedir o presentar de hace 20 años. Y estas cartas sí, de preferencia también traducirlas. Obviamente el certificado también debe estar traducido porque obviamente estamos en Alemania, ¿no? Se van a postular en Alemania. Claro, si se están postulando a una posición solo en inglés, que las hay, pueden ser las traducciones al inglés. Pero si no, todo debería estar traducido a la lengua. Luego, vamos a hablar del proceso de selección. En este caso, voy a tocar cuáles son las similitudes entre el proceso de selección en Alemania y en Latinoamérica, por así decirlo, en Perú.
Ahora que está, bueno, ya varios años se usa mucho LinkedIn. Aquí también se usa LinkedIn. Digamos que no es tan común, tan usado como en Perú, que sé que se usa bastante. Hay otro portal que es un buen portal aquí en Alemania. Lo usan muchas empresas medianas, pequeñas, porque por el tema justamente de seguridad, de protección de datos, que se llama Xing. No sé si Larisa o Lea tal vez lo pueden poner en el chat, que es muy, muy similar a LinkedIn, pero es un portal alemán, ¿no? Y bueno, se puede buscar a través de estas redes de contacto de sociales de trabajo, LinkedIn, Xing, o a través de portales de empleo online. Esa sería una de las similitudes con Perú. Otra es que puede que te contesten, puede que no. Tal vez algunos tienen la idea que por ser Alemania siempre te van a contestar y no, lamentablemente no es así. Creo que yo también tenía esa idea en algún momento, pero no, le pasa a muchos clientes que se presentan, se postulan y no reciben ningún tipo de respuesta, ¿no? Ni siquiera que han recibido es lamentablemente así. Ahora, sí pasa, o sea, digamos porcentualmente, sí son más las empresas que te responden que al menos lo que yo conocía de Perú, que la mayoría no te respondían nunca. Sí son más las que responden, aunque sea que te dicen que no, que por ahora no pueden tomar en cuenta tu candidatura, etc. Pero no todas te responden. Otra similitud es que sí, eso sí pasa solo en algunos casos, no en digamos, en la minoría, es que pueda que te hagan algún test de habilidades, pero no test psicológico. Eso lo voy a comentar luego en la parte de diferencias. Test de habilidades puede ser, por ejemplo, matemática simple o inglés, alguna conocimientos que sean relevantes para la posición. Pero como les digo, no se da en la mayoría de casos y va a depender mucho de la empresa y sobre todo de qué grande es la empresa. Digamos que las empresas más grandes son las que tienen un proceso de selección de más pasos, porque claro, obviamente las empresas más grandes reciben más postulantes, entonces tienen que tener más filtros para poder escoger al final al nuevo empleado. Y en cuanto a la entrevista, digamos que, o sea, a mi parecer, la entrevista no, el formato en general suele ser tan diferente. Es decir, te van a preguntar sobre tu experiencia, te van a decir que comentes cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, tus debilidades, algunos logros. Entonces, digamos que a grosso modo, la entrevista no es algo que sea tan diferente. Acá en el tema de diferencias, sí les voy a decir qué cosa puede ser diferente y qué cosa es diferente en el tema de la entrevista. ¿Cuáles son las diferencias? Lo primero que ven las empresas es la carta de presentación, ¿sí? Hay algunos puestos, pero generalmente son puestos para personas no tan cualificadas en donde se puede postular simplemente con un Lebenslauf, con un currículum vitae. Pero si hablamos de personas con profesiones universitarias, con formación técnica y profesionales cualificados, siempre se requiere de una carta de presentación y es a lo que probablemente le den la primera atención. Otra cosa que es diferente, al menos digamos, si comparo con Lima, ¿no? Que es la capital de Perú, con la ciudad grande, puede ser que en provincia sea un poco diferente. Yo he vivido también en provincia, entonces sé que hay algunas diferencias al respecto.
Y es que hay posiciones, o mejor dicho, hay áreas de trabajo en donde la postulación también puede ser en físico y hasta que puede ser una ventaja postularse en físico. Por ejemplo, en áreas sociales o en áreas de cuidado. Me pasa a mí mucho que les digo a mis clientas, por ejemplo, que están buscando trabajo como cuidadores geriátricos o ayudantes en áreas de medicina, que les digo, anda al hospital, anda al consultorio y pregunta si es que están buscando algún tipo de empleado y presenta tu currículum ahí directamente. O también, por ejemplo, las profesores de jardín de infancia, de preescolar, eh, es como que en ese caso hablamos digamos que es como que un área más conservadora. Y a la gente que ahí decide, que está trabajando ahí, le gusta tener ese primer contacto y, y no es poco común que pase que alguien lleva su Beverbum, sus documentos, se presenta y poco tiempo después tiene una opción de trabajar. Eh, Esto pasaría en todo caso para las personas que vienen aquí con una visa de búsqueda de trabajo, obviamente, porque los que se van a buscar trabajo desde Perú, ya se restringe el tema solo a lo digital. Los encargados del primer filtro son generalmente personas que tienen una formación administrativa. En Perú estamos acostumbrados a que la mayoría de empresas tengan un área de recursos humanos y tengan muchos psicólogos ahí. Es más, creo que la mayoría de empresas tienen psicólogos para hacer su proceso de selección. En Alemania no es así. Aquí, al menos hasta donde sé, está entrando un poquito como que hay psicólogos organizacionales, pero no se encargan tanto de reclutamiento, selección, sino que más bien se van a otras áreas. Entonces, lo más probable es que la persona que vea en primera instancia tu carpeta de solicitud sea una persona con una formación administrativa, ¿sí? Y esto también está relacionado con que no va a haber test psicológicos, para nada. O sea, solo he escuchado de una vez que aquí hay Manpower, que es una consultora, que sí toma test psicológicos, pero no tantos como se toman en Perú, la verdad. Creo que solo era una persona que le tomaron un test psicométrico y la persona estaba indignada porque él había sentido que invadían su privacidad y ni siquiera le habían dado un feedback. Entonces, los test psicológicos no son algo que suele usarse aquí. No voy a decir que ninguna empresa lo usa porque no puedo eh, a- afirmar eso de manera absoluta, pero en la gran mayoría de casos no. Y como no hay psicólogos en las áreas de recursos humanos o en las áreas de personal, la entrevista suele ser hecha ya sea por el encargado de personal o por el jefe directo. O sea, el que sería el jefe directo, ¿no? Del área a donde se está postulando. Y eso cambia, en todo caso, un poco el enfoque de la entrevista, porque muchos deben saber en Perú que los psicólogos a veces tienen típicas frases, típicas preguntas, ¿no? Algunas tal vez con algunos truquitos para hacer caer al candidato, etcétera. Ya, digamos que eso no es tan usual aquí. Otro tema que ya va después del proceso de selección en realidad es los días de prueba. Aquí cuando alguien tiene interés en que trabajes en su empresa, te puede decir, ok, vamos a hacer unos días de prueba. O sea, trabajas 1, 2, 3 días sin salario, pero es como que una forma, en realidad si te dicen que hagas días de prueba en la empresa, están muy interesados en que trabajes ahí, ¿no? Pero es una opción como para conocerse ambos, o sea, no solamente de parte de la empresa para ver si eres un buen candidato en realidad, sino también es una opción para el postulante a ver si es que eh,
en verdad la empresa le gusta, ¿no? Si se siente a gusto ahí. Eso es algo también bastante, digamos, alejado de lo que conocemos en Perú. Y por último, para los que están, los que son más, digamos, tienen más experiencia con los procesos de selección en Perú, deben haber participado seguramente alguna vez de alguna dinámica grupal, los Assessment Center, que suelen ser también bastante comunes en Lima. Aquí la verdad es que solo puede pasar en empresas bastante grandes, que son las menos en Alemania. Alemania es un país industrializado con muchísimas empresas, pero la gran parte de empresas son medianas y chicas. Las grandes empresas son las menos. ¿Okay? Y solamente es probable que estos assessment centers solamente se den si te postulas a una empresa muy grande, y tampoco digamos que son como que estos trips psicológicos, sino que van más dirigidos a que cumplas una tarea relacionada con el puesto en mención, por ejemplo. ¿Cómo prepararse? Algunos tips para prepararse al proceso de selección. En general es, uno, individualizar siempre la carta de presentación según la empresa. Es decir, armas tu carta, y yo les digo siempre a las personas con las que converso, haz tu carta base, ¿no? Tienes como que tu muster, tu base de tu carta de presentación, pero siempre la tienes que adaptar a la empresa y posición a la cual te estás postulando. ¿Okay? O sea, al final tiene que ser una carta individualizada. Y eso, aunque no lo crean, se nota. Se nota cuando uno lee la carta que la persona se ha tomado el tiempo para averiguar un poco de la empresa y individualizar la carta para esta empresa. Ese es un segundo punto muy importante, no solamente para la carta, sino también para la entrevista. Es informarse acerca de la empresa. Es súper importante, sobre todo para la entrevista, saber un poco sobre la institución o empresa donde uno se está postulando, porque en la entrevista probablemente se va a tocar en algún momento el punto de por qué te quieres postular, por qué te interesa la empresa, y se espera que el candidato se haya informado. Mantener las redes actualizadas, por ejemplo, si tienen LinkedIn, si tienen Xing, si tienen perfiles en Indeed y otros portales de trabajo, por favor, siempre actualícenlas, no dejen pasar mucho tiempo sin actualizarlas. Eso creo que es algo básico también, independientemente de donde uno esté. Algo que es muy particular en Alemania también es la Initiativbewerbung, que es la postulación por iniciativa propia. Y esto significa que no me voy a postular a una oferta abierta de la empresa X, sino al revés, yo lo que hago es buscar las empresas que me interesan. Y la mayoría de empresas en sus páginas web tienen una parte de su página web que está dirigida a las personas que están interesadas en postularse, ¿no? Suele llamarse Karriere o Jobangebote, Stellenanzeige de la empresa, y ahí generalmente hay una opción para el Initiativbewerbung. Te dicen ahí, si estás interesado en la empresa, postúlate, así no haya una oferta abierta para tu profesión. Y la verdad es que en mi experiencia sí puedo, digamos, confirmar que las empresas se toman el trabajo de ver tu postulación, y hasta hay clientes que he tenido que han tenido entrevistas a través de una postulación por iniciativa propia. Esto en todo caso es bastante interesante cuando uno, digamos que está buscando alguna área muy particular, por ejemplo, de ingeniería, ¿no? Entonces uno puede como que con un objetivo fijo buscar las empresas de su interés en Internet
y postularse. El networking es, igual que en Perú o en cualquier parte del mundo, importante. Cuando uno tiene amigos, conocidos, familiares, etcétera, nunca está de más saber, preguntar, que si saben de alguna posición, si conocen un poco del área o de qué opciones hay para cada profesión. Entonces, yo sé que la mayoría está ahora acostumbrado a hacer el networking digital a través de LinkedIn, por ejemplo, pero el networking en vivo y en directo también es importante. Y por último, es súper, súper, súper importante estar atento al correo electrónico, pues aquí se suele usar mucho el correo electrónico. Es muy probable que te respondan a tu primera postulación, o sea, cuando envías tu postulación, tu primera respuesta sea a través de un correo electrónico, y hasta puede ser que te inviten a participar del proceso a través del correo electrónico. Entonces, siempre estar atentos. El último punto, y creo que estamos ya casi con el tiempo, son los portales de empleo. ¿Cómo empezar a buscar en Alemania? En Alemania hay muchísimos, me he topado, no saben la cantidad de portales de búsqueda de empleo que hay, y todos muy especializados, no todos, muchos muy especializados. Entonces, les sugiero escoger el portal en donde van a buscar opciones de trabajo según el perfil que tengan o según la profesión. También es imprescindible encontrar la correcta traducción a su profesión. Pues si no, va a ser un poco complicado que puedan encontrar las opciones o las ofertas laborales que hay en el momento en el portal, porque, digamos, por ejemplo, dando un ejemplo, tenía un cliente que es técnico en agronomía, algo así, y al buscar la traducción fue un poco complicado. Al final, la traducción era, digamos que casi literal, Agrartechniker, y esto ayudó para que esta persona pueda encontrar las ofertas que iban acorde a su profesión. Que si hubiera de repente traducido como Technique in o de otra forma, hubiera sido más complicado, no le hubieran aparecido esas ofertas. Si cuando buscan una oferta, en los requisitos de la oferta sale la palabra anerkannt, eso significa que se trata de una profesión que debe ser homologada. Les doy un ejemplo muy concreto. Los trabajadores sociales, hay muchas opciones laborales en donde piden a un trabajador social, pero también está en esa oferta laboral, se da la opción de que otras profesiones se postulen a esta opción, ¿ya? Porque digamos que los requisitos son menos flexibles. Pero si en la oferta dice que tiene que ser un trabajador social anerkannt, significa que tiene que ser un trabajador social que tiene una autorización, digamos, que está como que para nosotros sería algo así como licenciado. Y solamente esas personas son las que pueden postular a esa opción laboral. Otro punto importante es seguir exactamente las indicaciones para la postulación, porque pasa mucho que, por ejemplo, en el portal de la Oficina de Empleo de Alemania, que es la Bundesagentur für Arbeit, la que estamos viendo en este momento, hay muchas opciones para postularse. Puede ser por mail, puede ser por correo físico, puede ser a través del portal, de la página web de la empresa. Y también dan indicaciones, por ejemplo, a quién dirigirse o llamar por teléfono. Y digamos que es un buen indicio el estar atento a esos detalles y no cometer el error, por ejemplo, de mandarlo en físico cuando en
En la oferta decía que preferiblemente mandarlo por mail. Y un tip que tengo, que les doy siempre a las personas con las que trabajo, es que se hagan una tabla de Excel y hagan un seguimiento de sus postulaciones para saber a dónde se postularon, cuándo, qué tipo de respuesta recibieron. Porque aquí sí es posible, por ejemplo, después de un año o tal vez de un tiempo, volverse a postular a esa empresa otra vez, o tal vez mandar una postulación por iniciativa propia a una empresa a la cual uno ya se postula. Otro tip es buscar, para los que ya saben un poquito de alemán, portales de búsqueda de empleo específicos para cada profesión. Como les dije hace un ratito, hay muchísimos portales. Y también hay muchos de acuerdo a la profesión. Y el tip es que vayan a Google, ponen la palabra Jobbörse, que significa portal de empleo. Por ejemplo, für Ingenieur. Y les va a salir varios portales para ingenieros o para informáticos. Hay también portales especialmente para personas que solo buscan opciones laborales en inglés. Y para terminar, les doy aquí algunos ejemplos de portales, los más comunes. Sé que la presentación la van a recibir a través de Larisa y de Lea, así que van a poder revisar esto con más calma después. El portal oficial de la Oficina de Empleo es el de la Arbeitsagentur. Si bien aquí no van a encontrar tantas opciones como que de empresas muy grandes, ¿no? Digamos, como posiciones para solo en inglés, ¿no? Pero hay muchas opciones de trabajo que no salen más bien en otros portales, como por ejemplo Indeed, Stepson, Kimeta, Monster, que son portales bastante comunes aquí. Pero el Arbeitsagentur tiene, digamos, muchos convenios con empresas medianas, pequeñas, que también buscan ingenieros, también buscan técnicos, no sé, administrativos. Y ahí, digamos que la oferta también suele ser un poco más local. Luego está el Xing, que ya lo había mencionado, el LinkedIn. Otros motores de búsqueda pueden revisarlos después, son Glassdoor, ArbeitNow, Moveberries. Y aquí les he escogido algunos portales que son especializados según la profesión. Por ejemplo, English Jobs es un portal donde se ofrecen solamente trabajos para realizar en inglés. En informática hay también bastantes portales para universitarios recién egresados. En el área de hotelería, gastronomía, startups o startup, me falta una T. Y profesiones de salud, etc. Como les decía, el truco es entrar a Google y buscar el portal según la profesión. Y creo que me pasé un poco con el tiempo, pero he intentado resumir lo más que podía. Ahora es tiempo para las preguntas. Excelente, muchas gracias Marianne, ha sido muy claro todo. Mientras tanto, hemos atendido el chat, nos han llegado muchas preguntas. Por si tengan más preguntas que no hemos podido solucionar o atender, también nos pueden escribir rellenando el formulario primero de registro que encuentran en nuestra página. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos gustaría pasarte, que son bien interesantes, seguramente para muchos. Sí, Una claro. pregunta sería acerca de los hobbies en el currículum. Carlos pregunta si es necesario colocarlos. No es necesario, pero si hay espacio, yo siempre lo recomiendo porque he escuchado a un par de personas alguna vez decirme, la persona que me entrevistó, no sé, juega golf igual que yo y ahí como que surgió una conexión, ¿no? Y hizo que la entrevista sea un poco más relajada y
Y al final yo digo siempre, las entrevistas son no solo cuestión, bueno, principalmente son cuestión de conocimientos, de experiencia, de evaluar la capacidad, pero también hay mucho de química. Eso en todos lados, no solo aquí. Entonces, con eso se puede ganar a veces un par de puntos. Ok, yo diría, si tienes hobbies que son los más comunes, como leer, salir de paseo, este, tal vez no sea tan relevante. Pero si tienes algún hobby que es, digamos, un poco fuera de lo común, yo sí lo cuento. Perfecto. Aquí también tenemos una pregunta sobre el Anschreiben. Hay una persona, Ricardo, nos pregunta, porque él ha estudiado una cosa, digamos, tiene su formación, pero tiene también experiencia en otro ámbito. Entonces, ¿qué le recomendarías dónde pone su enfoque, tal vez en su carta de presentación? Principalmente el enfoque debe ir de acuerdo a donde se está postulando, ¿no? O sea, si la oferta a la que se está postulando tiene que ver con su formación, digamos que priorizar la explicación o el comentar sobre su formación. Si la posición tiene más que ver con su experiencia laboral, entonces empezar por la experiencia laboral. Pero ojo, eso no significa que si, por ejemplo, la posición está relacionada con su formación de hace años, que tal vez no ejerce hace tiempo, solo hablar de la formación no tiene mucho sentido, porque obviamente tiene experiencia, pero puede rescatar, o sea, a pesar de que su experiencia laboral no tenga que ver directamente con su profesión, seguro hay muchísimas habilidades, competencias, conocimientos que puede rescatar de su experiencia que sirven para cualquier profesión. No sé si me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, trabajar en equipo, poder negociar con clientes internos, no sé. Son cosas que sirven en cualquier profesión al final, ¿no? Entonces, resaltar eso de su experiencia laboral, sí, igual lo que quiere enfocarse es a una posición que tiene que ver más con su formación. Perfecto, muchas gracias. Acá también una pregunta interesante. Generalmente, en promedio, ¿cuánto dura un proceso de selección en Alemania? Esa pregunta creo que no tiene respuesta, porque es muy variable. O sea, si hablamos del proceso de selección, desde que alguien envía su currículum hasta que puede que sea contratado, em, puede durar hasta más de un año. He sabido de casos de personas que enviaron su currículum, se olvidaron de que lo habían enviado y al año los llamaron, porque guardan los currículums o las postulaciones en su base de datos para un futuro, supongo. Entonces, no puedo dar una respuesta en realidad exacta al respecto. Si estamos hablando solo del proceso de selección desde que te escogen como postulante hasta que te dan una respuesta, ¿no? Después de haber pasado la entrevista o tal vez un test o algo, eso sí suele ser más o menos más rápido. O sea, estamos hablando de semanas. Pero desde postularse hasta que te contraten puede pasar hasta meses, como decía. Entonces no debería sorprenderles que se postulan a algún lugar y los llaman después de mucho tiempo. Puede pasar. Eso sí es bueno para saber. Aquí también una pregunta sobre la Initiativbewerbung. ¿También se envía una carta de motivación o qué más podrías decir sobre esa Initiativbewerbung? Sí, y es muy importante la carta de motivación, porque ahí hay que reflejar por qué uno se ha interesado por esa empresa. Claro, ahí ya no hay la conexión con la posición, ¿no? Por ejemplo, no sé, asistente, manager. Si uno está buscando una posición así, uno coloca en la carta de presentación por qué tiene la intención, por qué es una persona capaz para ese puesto, ya. Pero una iniciativa de Verbum, estamos hablando de que solamente mandas tu postulación a la empresa sin tener un vínculo con una posición abierta. Entonces, en ese caso, lo que hay que vincular
es tu experiencia, tus conocimientos, tus habilidades con la empresa. ¿Por qué serías un buen candidato para determinada área o áreas de esa empresa? Claro, obviamente uno se va a restringir siempre a algún par de áreas, ¿no? O sea, no es que uno se postula en empresa a cualquier área, ¿no? Porque depende de la profesión. Entonces se puede dirigir o enfocar la carta a la empresa, al área de interés y a la empresa. ¿Por qué, no sé, BMW es de mi interés? ¿Por qué especialmente BMW? ¿Por qué no Mercedes? Ese es el punto de enfoque que hay que poner en el caso de la postulación por iniciativa propia. Excelente, muchas gracias, Mariane. Una pregunta que hacen dos personas acerca de la virtualidad de la postulación. Acá nos preguntan, ¿qué sugieres, Mariane? ¿Postular desde acá virtualmente o aplicar a la visa de búsqueda de trabajo? ¿O qué manera es la mejor forma según su experiencia? Ahí depende mucho de la profesión. Si hablamos de profesiones de tecnologías de información, ingeniería y profesiones que no requieren de homologación, yo lo haría virtualmente. Se intentaría desde mi país, desde en este caso desde Perú, buscar trabajo. Pero si son profesiones digamos, por ejemplo, en marketing o en temas administrativos, en contabilidad, o otro tipo de profesiones que no están tan requeridas, porque profesiones de TI y ingeniería aquí se busca muchísimo, hay falta de personal, ¿no? En el otro tipo de profesiones, yo tendería a intentar venir con algún tipo de visa, búsqueda de trabajo, de idiomas, ¿no? Hay varias visas a las que se puede aplicar y desde acá aplicar. Porque es justamente el tema de la virtualidad, en ese caso se restringen mucho las posibilidades, ¿no? Estamos hablando de profesiones que no hay una falta tan excesiva, tan fuerte de personal. Entonces, las empresas, ¿para qué se van a dar el trabajo de a contactar a alguien que vive en Perú si hay posibilidades de candidatos aquí? Por eso, en esos casos, en ese tipo de profesiones, mejor hacerlo de manera presencial. Excelente, muchas gracias, ha sido muy claro. Bueno, esas serían las preguntas. Muchas gracias a todos por hacer sus preguntas. Gracias, Mariane, por contestarlas. Nos gustaría presentar nuevamente nuestros datos de contactos, ya que muchos están preguntando cómo agendar una asesoría. Y tal vez un comentario sobre eso. Sí, nos llegan muchos formularios y les pedimos un poco de paciencia, que sí vamos a contestar todos, pero sí, en orden de llegada. Y listo. Entonces, muchas gracias, Mariane, por asistir hoy día, a pesar de esa hora, ya es bien tarde en Alemania. Y muchas gracias a todos los participantes. Creemos que eso ha sido una charla muy valiosa y muy importante, ¿no? Para ese proceso de emigrar a Alemania. Y Gracias a también, ustedes también por dejarme participar. Claro, muchas gracias. También les gracias. vamos a compartir la presentación después. Gracias a todas y todos. Buenas noches.